En la boda de mi hermana, ella me llamó una vaca inútil. No sabía que yo era la CEO secreta de la empresa de su esposo, a punto de aniquilar sus finanzas frente a todos los invitados con 6 palabras. En la boda de mi hermana, me encontraba en el rincón más oscuro del gran salón de baile, escuchando a más de 250 invitados elegantemente vestidos rugir con risas descontroladas mientras ella me llamaba vaca inútil por el micrófono. Ninguna de las personas en esa sala, ni las damas de honor grabando frenéticamente la humillación en sus smartphones, ni mis padres asintiendo con complacencia desde la mesa principal, y ciertamente no el novio levantando su costosa copa de whisky, conocía la verdad. No sabían que en exactamente 72 horas, la prensa financiera anunciaría mi nombre como la nueva CEO regional del grupo corporativo multimillonario que acababa de adquirir silenciosamente la compañía del novio. Cuando finalmente me miró, realmente me miró, y se dio cuenta de quién era yo y lo que tenía en mis manos, su rostro adquirió el color de la ceniza mojada. Mi venganza no fue una discusión a gritos en medio de la pista de baile, ni un brindis dramático y lleno de lágrimas. Fue un secreto de dinero, fraude corporativo y un brutal ajuste de cuentas oculto durante más de 30 años. Pero para entender cómo llegamos a ese momento explosivo, hay que entender la habitación en la que estábamos. Me llamo Valeria. A los 36 años, había dominado el arte perfecto de volverme completamente invisible. Actualmente, hacía todo lo posible por disolverme en las pesadas cortinas de terciopelo del ala oeste de la finca Willow. Era un lugar de bodas tan espectacularmente pretencioso que el aire acondicionado literalmente olía a lavanda y a dinero viejo. Desde mi posición cerca de las puertas de servicio de la cocina, por donde los camareros entraban y salían con bandejas, tenía una vista perfecta y sin obstáculos de la enorme multitud. Actualmente, bebían el champán vintage que yo había pagado en secreto, comían el filete mignon que yo había mejorado discretamente de la opción de pollo estándar y miraban con adoración a mi hermana menor, Cassandra. La boda había costado casi $200.000. Es una cantidad asombrosa y repugnante de dinero para gastar en una sola noche de vanidad. Una parte significativa de esa suma, específicamente los $50.000 adicionales requeridos para asegurar este lujoso lugar en una noche de sábado y la barra libre premium de primera categoría, había salido silenciosamente de mi cuenta bancaria personal hace 6 meses. Sin embargo, mientras estaba allí con mi vestido azul marino discreto y elegante, agarrando un vaso de agua con gas, no me trataban como la benevolente benefactora que hizo posible todo este circo. Yo era la mancha en el hermoso paisaje. Yo era el secreto feo que tenían que invitar por obligación biológica. Cassandra estaba en el escenario elevado, el brillante foco de luz capturando los miles de cristales cosidos a mano de su vestido de diseñador personalizado. Se veía hermosa. Siempre lo hacía. Era su superpoder singular, lo único que le había permitido deslizarse por 30 años de vida sin tener que trabajar por nada. Al lado del escenario, el DJ bajó el volumen de la suave pista de jazz, indicando que los discursos estaban pasando de las lágrimas sentimentales al entretenimiento interactivo. Miré más allá de Cassandra y vi a Julián, su flamante esposo. Julián era director de finanzas en una firma de consultoría de tamaño mediano en Denver. Se veía sonrojado, feliz y demasiado confiado, sosteniendo un vaso de whisky oscuro y caro. Tenía ese encanto fácil y arrogante de un hombre que creía firmemente ser la persona más inteligente en cualquier habitación a la que entrara. No tenía absolutamente ninguna idea de que la habitación en la que se encontraba actualmente estaba construida sobre una base masiva de fondos corporativos robados. No tenía idea de que los imponentes centros de mesa florales, los dramáticos equipos de iluminación y los vasos de cristal de los que bebían sus amigos estaban pagados por su propia negligencia profesional y fraude criminal descarado. Y lo más importante, mientras reía y se aflojaba la corbata de seda, no tenía idea de que la cuñada tranquila y ligeramente pasada de peso que estaba junto a las puertas de la cocina era la persona exacta que ahora poseía toda su existencia profesional. Di un sorbo lento y deliberado a mi agua. No miraba los arreglos florales como bonitas decoraciones. Los veía como partidas obvias en un informe de auditoría forense. $18.000 por orquídeas blancas importadas. $9.000 por la mejora del servicio de bebidas. Mirara donde mirara, no veía una celebración de amor eterno. Veía una escena de crimen activa. Veía mi propio dinero y el dinero de mis accionistas corporativos transformados en un teatro de pura vanidad para dos personas que se creían intocables. La música se desvaneció por completo.
La sala quedó en silencio sepulcral. La cuenta regresiva para su destrucción absoluta había comenzado oficialmente. Cassandra agarró el micrófono con ambas manos. Sus nudillos estaban completamente blancos y su cara estaba muy sonrojada por el tercer o cuarto vaso de rosado vintage que había consumido en la última hora. Escaneó la enorme sala, sus ojos saltando deliberadamente por encima de la rica familia de su nuevo esposo, saltando por encima de nuestros padres que irradiaban orgullo hasta que se fijaron en mí en el rincón trasero. Una sonrisa se curvó en sus labios. No era una sonrisa amable de hermana. Era la sonrisa de un depredador que había encontrado un animal herido e indefenso atrapado en una jaula. «¿Sabes?», anunció Cassandra, su voz amplificada hasta un estruendo que hizo vibrar los vasos de cristal en las mesas. «Tengo que darle un agradecimiento especial a mi hermana mayor, Valeria». «¿Dónde estás, Val?» Escondida junto al buffet de nuevo, viendo si sacaron más panecillos. Una ola de risa cruel recorrió la sala. Sentí que el calor me subía por la nuca, un conocido ardor de vergüenza, pero no me moví ni un centímetro. Mantuve la espalda completamente recta. Era un hábito físico inculcado por años de sobrevivir a brutales salas de juntas corporativas y negociaciones hostiles, incluso si mi familia solo me veía como una fracasada, encorvada y deprimida. «Realmente tenemos que agradecerle», continuó Cassandra, paseándose por el escenario como una comediante trabajando con una audiencia muy fácil e intoxicada. «Nuestros padres insistieron en que la invitáramos hoy. Ya sabes cómo es. Necesitas el set completo para las fotos. Necesitas la belleza». Se señaló a sí misma dramáticamente, haciendo una pausa para que la multitud aplaudiera y silbara. «Y necesitas desesperadamente a la bestia». La risa se hizo significativamente más fuerte. Era un peso físico que presionaba mi pecho, dificultando una respiración completa. «Estoy bromeando. Estoy bromeando. Cálmense». Cassandra se rió, aunque sus ojos estaban muertos de frío y completamente fijos en mí. «¿Pero en serio? Mírala. Solíamos decirle que era solo de huesos grandes cuando éramos niñas. Pero creo que ahora se ha convertido en una vaca inútil. ¿Verdad, Val? Vieja, pesada, totalmente soltera, y simplemente ocupando mucho espacio. Pero bueno, toda familia necesita una patética historia de advertencia, ¿verdad? Nos mantiene motivados al resto de nosotros para ir al gimnasio y realmente esforzarnos en la vida». La sala estalló por completo. No fue un murmullo cortés e incómodo. Fue un rugido. 250 personas, alimentadas por el alcohol gratis que yo había pagado y la emoción primordial de la mentalidad de la mafia, se reían a mi absoluta costa. A mi izquierda, vi una mesa de las damas de honor de Cassandra. 3 de ellas tenían sus teléfonos en alto. Vi la brillante interfaz distintiva de TikTok en sus pantallas. Me hacían zoom en la cara. Capturaban mi humillación pública en alta definición para transmitirla por internet. Me quedé allí y durante 5 segundos sentí que me estaban desollando viva. Las palabras me cortaron profundamente, reabriendo heridas profundas y feas que habían empezado a sangrar cuando era niña y nunca se habían cicatrizado del todo. Vieron a una mujer con un vestido oscuro de pie sola, absorbiendo el abuso emocional porque eso era simplemente lo que Valeria siempre hacía. Valeria lo aguantaba. Valeria absorbía los golpes. Valeria era el saco de boxeo designado para las inseguridades de la familia. Pero mientras las lágrimas calientes amenazaban con desbordar mis pestañas inferiores, algo extraño y profundo sucedió. Un interruptor se activó en la parte más profunda de mi cerebro. Fue un clic frío, pesado y metálico que desconectó instantáneamente mis frágiles emociones de mi intelecto. La manada se evaporó, reemplazada por una calma escalofriante. Miré las caras risueñas de los bros de las finanzas en la mesa 5. Miré la estructura de iluminación sobre la pista de baile personalizada. Soy dueña de esta sala. No figurativamente, literalmente. Mi dinero, mi arduo trabajo, mi autoridad corporativa era la sangre real que bombeaba por las venas de toda esta fiesta. Y no tenían absolutamente ninguna idea. Vieron a una triste oficinista con sobrepeso que probablemente vivía en un apartamento pequeño. No sabían que la junta directiva había votado por unanimidad el jueves pasado.
No sabían que se reían de la próxima CEO regional de Northridge Capital Systems. Di otro sorbo lento a mi agua, dejando que el líquido frío me anclara. En mi cabeza, calculé rápidamente los números. 2.500 empleados bajo mi supervisión directa e incuestionable, una cartera de activos de miles de millones. Yo era la arquitecta principal de la adquisición hostil que acababa de tragarse a Helios Layer Consulting. No lloré. Mis manos no temblaron. Simplemente me quedé allí escuchándolo reírse de un fantasma. La humillación me invadió y se desvaneció por completo, sin dejar nada más que una claridad aterradora. Iba a dejar que terminaran su caro pastel. Iba a dejar que bailaran toda la noche. Y luego, el lunes por la mañana, iba a quitarles todo lo que tenían. Para entender verdaderamente por qué pude salir de ese salón de baile con los ojos secos, el pulso perfectamente estable y un corazón completamente desprovisto de misericordia, hay que entender exactamente de dónde vengo. Hay que entender un pequeño y sofocante pueblo en la zona rural de Iowa y una casa pintada de un alegre amarillo brillante que ocultaba una podredumbre profunda y supurante en sus cimientos. Mi historia no comienza en una sala de juntas corporativa negociando acuerdos multimillonarios. Comienza en una mesa de comedor barata donde las porciones de amor y atención se servían con la misma flagrante desigualdad que las porciones de postre. Los psicólogos tienen muchos términos elegantes para familias como la mía. Hablan del niño de oro y del chivo expiatorio. Hablan de sistemas familiares narcisistas tóxicos. Hablan del concepto del niño de cristal, el hermano que se mira a través de él como si no existiera. Mientras toda la energía, la preocupación y el dinero de los padres se dirigen violentamente al otro niño. Pero cuando tienes 7 años, no conoces estos términos clínicos. Solo conoces la fría y dura realidad de tu vida diaria. Mis padres, Ricardo y Brenda, eran maestros absolutos de la ilusión suburbana perfecta. Nunca faltamos a un servicio dominical en la iglesia. Mi papá cortaba el césped con franjas diagonales perfectas todos los sábados por la mañana. Mi mamá horneaba elaborados cupcakes para las ventas de repostería del vecindario. Para el mundo exterior, éramos el sueño americano. Pero dentro de esas delgadas paredes, me estaban borrando lenta, sistemática y deliberadamente. Sabes que eres el niño de cristal cuando tu hermana menor Cassandra dibuja un muñeco de palo que parece una patata deforme y grumosa y tu madre lo enmarca inmediatamente en madera cara y lo cuelga en el centro del pasillo para que todos los invitados lo admiren. Sabes tu lugar exacto en el mundo cuando traes a casa un boletín con sobresalientes entregado por maestros que llaman a tus padres para decirles que eres brillante. Y tu padre Ricardo apenas mira el papel durante una pausa comercial de un partido de fútbol. Simplemente gruñe un ruido evasivo, lo devuelve y dice, «Qué bien, Valeria. Ahora mueve la cabeza. Estás tapando la televisión». Yo era el caballo de tiro. Cassandra era el caballo de exhibición. No me golpearon físicamente. No me mataron de hambre hasta el punto de que los vecinos o los servicios de protección infantil lo notaran. Pero me etiquetaron desde el principio, y esa etiqueta se convirtió en mi prisión. Yo era la difícil, la seria, la que no sonreía lo suficiente. Cassandra era el sol. Era burbujeante, increíblemente ruidosa, implacablemente exigente, y mis padres la absorbían como si fuera la única gota de agua fresca en un vasto e interminable desierto. Teníamos una pesada estantería de roble en nuestra sala de estar llena de gruesos álbumes de fotos familiares. Si un extraño los hojeaba, podría asumir genuinamente que Ricardo y Brenda solo tenían una hija hermosa y quizás un niño torpe de un vecino que ocasionalmente se colaba en el encuadre por accidente. Cassandra siempre estaba en el centro, bien iluminada, sonriendo y con un enfoque nítido. Yo siempre estaba en la periferia, mirando hacia abajo o apartando la mirada. Hay una fotografía particularmente reveladora de un viaje familiar al Gran Cañón cuando tenía 12 años. Se suponía que era un retrato familiar panorámico, pero en la versión impresa final que mi padre colgó orgullosamente en la sala de estar, estoy literalmente recortada. Solo se ve mi hombro izquierdo y una pequeña parte de mi oreja en el extremo del papel brillante. La lente de la cámara, al igual que la atención de mis padres, simplemente no tuvo en cuenta mi existencia. Aprendí muy pronto a hacerme pequeña. Aprendí que mis necesidades humanas básicas eran un inconveniente, mientras que los más mínimos caprichos de Cassandra eran tratados como emergencias nacionales.
Dejé de pedir ayuda con mis complejas tareas de matemáticas. Dejé de pedir zapatos nuevos cuando los míos se agujerearon. Simplemente les ponía cartón doblado dentro y seguía caminando a la escuela en la nieve. Pensé que si era lo suficientemente buena, lo suficientemente callada y pedía lo suficientemente poco, eventualmente notarían mi sacrificio. Pensé que eventualmente verían mi valor. Me tomó mucho tiempo y mucho dolor darme cuenta de que veían mi competencia no como algo de lo que estar orgullosos, sino como una excusa conveniente para ignorarme por completo. La primera vez que realmente comprendí mi lugar exacto en la jerarquía financiera y emocional de nuestra familia fue el verano que cumplí 18 años. Mientras Cassandra pasaba sus largos días de verano descansando junto a la piscina municipal con costosos trajes de baño y quejándose ruidosamente de lo aburrida que estaba, yo pasé 3 brutales meses trabajando en 2 empleos agotadores y extenuantes. De día, desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, fregaba la grasa negra y endurecida de la plancha de una cafetería local. Sudaba con mi uniforme de poliéster barato por un salario mínimo, lidiando con clientes groseros y yéndome a casa oliendo permanentemente a aceite frito viejo y cebollas rancias. Por la noche y los fines de semana, trabajaba en el muelle de carga de la ferretería local. Pasaba horas transportando pesadas bolsas de mantillo húmedo, tierra para macetas y mezcla de cemento a los maleteros de las camionetas. Mis manos estaban constantemente llenas de ampollas y en carne viva. Mi espalda baja me dolía con un dolor sordo y palpitante que nunca desaparecía. Y estaba perpetuamente, hasta los huesos, agotada. Pero no me importaba el dolor físico. Tenía un único objetivo ardiente que me mantenía despierta. Estaba ahorrando para la universidad. Me habían aceptado en una muy buena universidad estatal. Y aunque había logrado obtener algunas becas académicas menores que cubrían la mayor parte de mi matrícula, necesitaba desesperadamente dinero en efectivo para libros de texto caros, una computadora portátil barata y el depósito de seguridad de una pequeña habitación de residencia fuera del campus. Con sangre, sudor y literalmente grasa, había logrado ahorrar exactamente $3.200. Para una chica de 18 años a la que nunca le habían dado un solo centavo, se sentía como una fortuna absoluta e intocable. Era mi billete ganado con tanto esfuerzo para salir de Iowa. Era mi libertad. Una mañana de martes a finales de agosto, exactamente una semana antes de que supuestamente empacara mis maletas y me fuera, entré en la sucursal bancaria local para retirar el dinero del depósito. La cajera, una mujer mayor llamada señora Higgins, que me conocía desde el jardín de infancia, tecleó mi número de cuenta en su computadora. Miró su pantalla, frunció el ceño profundamente y tecleó los números de nuevo. Luego me miró y la profunda lástima silenciosa en sus ojos hizo que mi estómago se encogiera. Me dijo que la cuenta estaba completamente vacía. Recuerdo la sensación fría y repugnante que me invadió. Comenzó en la boca de mi estómago y se extendió rápidamente a mis dedos, dejándolos entumecidos. Pensé que mi tarjeta de débito había sido pirateada. Pensé que había un terrible error informático en el banco, pero luego la cajera giró suavemente el pesado monitor hacia mí. Hubo un retiro en ventanilla realizado la tarde anterior a las 3. Estaba firmado por Brenda. Como la cuenta se había abierto cuando tenía 16 años, el nombre de mi madre todavía figuraba técnicamente en ella como tutora legal. Era totalmente legal y fue totalmente devastador. Conduje a casa. Mis manos ampolladas temblaban violentamente en el volante del oxidado sedán que compartía con mi padre. Abrí la puerta principal de golpe y encontré a mi madre en la cocina. Estaba sentada casualmente en la mesa bebiendo té helado y mirando costosas muestras de tela para nuevas cortinas de la sala de estar. Cuando exigí, con la voz quebrada, saber dónde estaba mi dinero, ni siquiera levantó la vista de las telas. No parecía culpable. Parecía molesta porque yo estaba levantando la voz y arruinando su tranquila tarde. Me dijo que lo había prestado. Dijo que el techo necesitaba algunas reparaciones menores antes del invierno y que les faltaba un poco de dinero ese mes. Lo dijo tan casualmente como si hubiera pedido una taza de azúcar a un vecino, no 3 meses de mi sangre, sudor y lágrimas literales. Me quedé allí temblando con una rabia primitiva que nunca antes me había permitido sentir. Le pregunté por qué no me había preguntado primero. Le pregunté cómo se suponía que iba a pagar la escuela, mis libros, mi cama.
Fue entonces cuando pronunció la frase que resonaría en mi cabeza el resto de mi vida. Finalmente me miró, suspiró profundamente como si yo fuera una niña pequeña haciendo una rabieta, y dijo: Valeria, eres fuerte. Siempre resuelves las cosas. Puedes trabajar en turnos nocturnos durante el semestre. Eres la resiliente. Luego añadió la frase clave. Dijo, además, esta casa es para todos nosotros. Cuando Cassandra vaya a la universidad dentro de unos años, queremos que la casa luzca bien para sus fiestas de despedida. Tenemos que pensar en la familia, Valeria. No seas tan egoísta. ¿Egoísta? Yo había trabajado semanas de 80 horas mientras Cassandra se bronceaba en el patio trasero. Sin embargo, yo era la egoísta por querer conservar el dinero por el que había sangrado físicamente. Usaron mi extrema competencia como un arma contra mí. Decidieron que no necesitaba apoyo porque podía sobrevivir al abandono. Saqué un préstamo estudiantil leonino. Nunca debería haberlo necesitado con una tasa de interés ridícula. Y trabajé en el turno de noche en un almacén durante todo mi primer año solo para comer. Sobreviví, pero nunca más volví a confiar en ellos. Si la cuenta de ahorros robada fue una herida profunda y dolorosa, lo que sucedió 3 años después fue la ejecución absoluta de mi yo infantil. El verdadero punto de inflexión, el momento decisivo que mató permanentemente a la hija desesperada y complaciente y plantó la semilla fría y calculadora de la CEO despiadada en la que me convertiría, ocurrió durante mis vacaciones de invierno cuando tenía 21 años. Había vuelto a casa por Navidad, principalmente porque las residencias universitarias estaban cerradas por vacaciones y literalmente no tenía dónde dormir. El ambiente en la casa amarilla era tenso y sofocante. El dinero escaseaba, como se quejaba Ricardo ruidosamente cada noche durante la cena, culpando a la economía y a su jefe. Sin embargo, milagrosamente, la mañana de Navidad, había un montón enorme y desbordante de regalos caros debajo del árbol para Cassandra. Jeans de diseñador, un nuevo equipo de música, costosas paletas de maquillaje y entradas para un concierto. Para mí, había un suéter de lana genérico que picaba, 2 tallas más grande, claramente comprado en liquidación en una tienda de descuento. Una noche, unos días después de Navidad, me desperté con muchísima sed. La casa estaba en silencio sepulcral. Mientras me deslizaba por el oscuro pasillo hacia la cocina en calcetines, tratando de no hacer que las tablas del suelo crujieran, escuché voces susurradas y urgentes que venían de la sala de estar. Mis padres estaban discutiendo. Claramente pensaban que todos en la casa estaban profundamente dormidos. Escuché a mi padre, Ricardo, sonando mucho más agresivo y asustado de lo habitual. Hablaba de dinero y hablaba de contratar a un abogado. Me quedé helada instantáneamente en el pasillo, apoyando la espalda contra el frío pladur, conteniendo la respiración tan fuerte que mis pulmones ardían. Luego lo escuché decir algo que hizo que la sangre se me helara por completo en las venas. Mamá dejó muy claro que la herencia era para Valeria. Sabía que Cassandra lo obtendría todo de nosotros eventualmente. Quería que Valeria tuviera un colchón para comenzar su vida. Está explícitamente escrito en el testamento, Brenda. No podemos simplemente ignorarlo. Mi corazón martilleó agresivamente contra mis costillas. Hablaban de la madre de mi padre. Mi abuela había fallecido 3 años antes. Era una mujer tranquila, severa y muy observadora con la que siempre había sentido una extraña afinidad, aunque rara vez hablábamos en las reuniones familiares. La voz de mi madre intervino. Era aguda, despectiva y completamente desprovista de cualquier empatía maternal. Ricardo, sé práctico, siseó Brenda en la oscuridad. Valeria va a estar perfectamente bien. Está estudiando finanzas. Va a conseguir un aburrido trabajo de oficina, vivir en un aburrido apartamento y tener una vida estable. No necesita $28.000. $28.000. En ese pasillo oscuro, el número resonó en mi cabeza como un disparo. Era una suma astronómica para mí. Era dinero que cambiaba la vida. Significaba que no tendría que comer fideos instantáneos baratos durante otro año. Significaba que realmente podría dormir por la noche en lugar de trabajar en turnos de noche en el almacén. Y aparentemente, me había sido legado legalmente a mí. Piensa en Cassandra, continuó Brenda, su voz suavizándose en ese tono empalagosamente dulce que solo reservaba para mi hermana.
Cassandra tiene un verdadero potencial de estrella. Necesita esas costosas clases privadas de actuación en la ciudad. Necesita un coche mejor si va a viajar para las audiciones. $28.000 podrían lanzar completamente su carrera. Se desperdiciarían en Valeria. Ricardo murmuró algo por lo bajo sobre que era altamente ilegal manipular un fondo fiduciario y sobre la posibilidad de auditorías. Mi madre se rió. Era un sonido seco, feo y muy calculador. Nadie lo sabe, Ricardo. El albacea es tu viejo amigo de la universidad. Te debe un favor. Hará lo que le digamos. Solo estamos reasignando recursos a donde obtendrán el mejor retorno de la inversión. Valeria es una superviviente. Cassandra es una estrella. Estamos invirtiendo en la estrella. Escuché el pesado tintineo de un vaso siendo colocado con fuerza sobre la mesa de café de madera. Luego un silencio sepulcral. No irrumpí en la habitación. No les grité. No exigí mi dinero ni amenacé con llamar a la policía. La antigua Valeria, la chica que aún esperaba que sus padres la amaran, podría haber hecho eso. Pero la Valeria que actualmente llevaba zapatillas con agujeros, la Valeria que ya había aprendido que sus lágrimas no tenían absolutamente ninguna moneda en esa casa, hizo algo completamente diferente. Me di la vuelta y caminé en silencio de regreso a mi fría habitación de la infancia. Me acosté en la cama, mirando el techo de palomitas de maíz durante horas, y sentí que algo dentro de mí se endurecía permanentemente. Fue como ver hierro fundido enfriarse hasta convertirse en un bloque de acero sólido e irrompible. Me di cuenta con absoluta certeza de que no era una hija para ellos. No era un ser humano con sentimientos o un futuro. Era solo un recurso para ser explotado cuando fuera necesario y un obstáculo para ser manejado cuando me volviera inconveniente. Tomé una decisión fría y calculadora esa noche. Si quería sobrevivir, tenía que dejar de buscar su validación. Desaparecería. No físicamente. No tenía a dónde correr y no tenía dinero para hacerlo. Desaparecería financieramente. Me convertiría en un fantasma. Habían decidido que yo era el personaje secundario que no requería un presupuesto. Decidí que les dejaría creer exactamente eso. Mientras yo construía un imperio que nunca podrían tocar. A partir de la mañana siguiente de escuchar esa terrible conversación sobre mi herencia, cambié fundamentalmente mi forma de interactuar con mi familia. Dejé de contarles nada real. Construí una fortaleza masiva e impenetrable alrededor de mi vida real, colocando ladrillo a ladrillo con agonía. Cuando me gradué con honores de la universidad, les dije que apenas había logrado aprobar con notas mínimas. Cuando conseguí mi primer trabajo real en Northbridge Capital como analista de datos junior, les dije que solo era una empleada temporal de bajo nivel haciendo entrada de datos básica en un sótano sin ventanas. Me desviví durante 14 años seguidos. Siempre era la primera persona en fichar en el edificio corporativo a las 6 de la mañana y la última en irse a las 10 de la noche. Comía comida barata para llevar de recipientes de plástico en mi escritorio mientras el equipo de limpieza nocturno aspiraba las alfombras a mis pies. Superé en trabajo, en inteligencia y en estrategia a cada persona de mi división. Ascendí por la escala corporativa con una concentración implacable y aterradora. De analista junior a gerente de proyectos, a directora y finalmente a vicepresidenta de estrategia. Cada vez que me ascendían, cada vez que ganaba un bono masivo de 6 cifras, lo depositaba silenciosamente en cuentas cifradas que ellos no conocían. Acaparaba mi éxito y mi riqueza como una ardilla paranoica que guarda nueces para un invierno nuclear. Cuando le dije a mi madre que me habían ascendido a vicepresidenta, esperando contra mi mejor juicio solo una pizca de orgullo parental genuino. Brenda había suspirado pesadamente por teléfono y me había preguntado si eso significaba que finalmente tenía mi propia plaza de aparcamiento o si todavía tenía que caminar bajo la lluvia desde el garaje público como una campesina. Ella no sabía que ser vicepresidenta en una mega empresa como Northbridge Capital significaba que estaba gestionando personalmente una cartera de activos corporativos más grande que el PIB de algunas pequeñas naciones insulares. Ella no lo sabía porque nunca se molestó en preguntar, y yo hacía mucho tiempo que había dejado de ofrecer la información. Mantuve la ilusión impecablemente, casi obsesivamente. Cuando estaba obligada a visitarlos en Iowa para las vacaciones de Acción de Gracias o Navidad, no conducía mi sedán de lujo.
Alquilaba el coche económico más barato y destartalado que encontraba en el mostrador de alquiler del aeropuerto. Intencionalmente vestía ropa descolorida de segunda mano y zapatos gastados. Me quejaba ruidosamente del aumento del costo de los comestibles y el alquiler. Les dejaba pagar cenas baratas en restaurantes de cadena, sentada en silencio mientras me miraban con una mezcla de lástima y superioridad complaciente. En una cena de Navidad en particular, Cassandra se había burlado abiertamente de mi pequeño trabajo administrativo, presumiendo de una pequeña llamada que recibió para un comercial de coches local. Yo solo sonreía, asentía y comía mi pavo seco, sabiendo muy bien que esa misma mañana había ejecutado una operación bursátil que me había reportado más dinero que el que Ricardo había ganado en toda su vida laboral. Les dejé creer su propia narrativa retorcida y cómoda. Les dejé creer que era la perdedora, la que luchaba, la que necesitaba desesperadamente ser compadecida pero nunca ayudada financieramente. Operaba como una falla en el trasfondo de su perfecta matriz familiar, completamente silenciosa y completamente indetectable. Pensaron que eran muy inteligentes, apartándome del cuadro, robando mis ahorros y falsificando documentos para robarme mi herencia solo para financiar la fallida carrera de actriz de Cassandra. Se felicitaron por su brillante gestión de recursos. No se dieron cuenta de que al empujarme a las frías sombras y despojarme de mi red de seguridad, me estaban enseñando exactamente cómo cazar en la oscuridad. Me enseñaron a operar sin red de seguridad, sin aplausos y sin una sola pizca de misericordia. Construyeron un monstruo de eficiencia corporativa. Y estaban completa y felizmente ajenos al hecho de que el monstruo llevaba un registro muy detallado e inquebrantable de cada desaire, cada dólar robado y cada insulto. 3 semanas antes de que me encontrara en la esquina de ese salón de bodas siendo llamada vaca inútil por mi hermana, estaba sentada en la sala de mi apartamento de lujo con vistas a la bahía de Yacht en Seattle. La hora en la pantalla de mi portátil marcaba las 2 de la mañana. Afuera, la ciudad dormía, un oscuro y brillante tapiz de calles mojadas y luces distantes del puerto que brillaban a través de la niebla. Pero dentro de mi sala de estar, el aire chispeaba con el zumbido eléctrico silencioso de un momento que definiría mi carrera. Me senté en mi costosa silla ergonómica, con una manta envuelta alrededor de mis hombros, y actualicé mi bandeja de entrada de trabajo segura por 100ª vez esa noche. Y finalmente, exactamente a las 2:15, allí estaba. El correo electrónico era del presidente de la junta directiva de Northridge Capital Systems. El asunto era engañosamente aburrido. Resolución estándar de la Junta Corporativa 402B sobre la estructura de liderazgo regional. Lo abrí. Mi corazón no se aceleró. De hecho, se desaceleró a un latido constante, rítmico e increíblemente tranquilo. Era la calma y aterradora concentración de un francotirador que finalmente había alineado el disparo perfecto e imposible después de esperar en la fría maleza durante 14 años. El correo electrónico era breve y muy oficial. Indicaba que, a partir del primer día del mes siguiente, yo era nombrada oficialmente como la nueva directora ejecutiva regional de la División Occidental. Me recosté, el cuero premium de la silla crujió suavemente en el silencio total del apartamento de $4 millones que había comprado íntegramente con mi propio dinero. Dejé escapar un largo aliento que sentí que había estado conteniendo desde los 18 años, de pie en ese banco local. Lo había logrado. Había alcanzado la cima absoluta e innegable de la cadena alimenticia corporativa. Ocupaba un puesto que conllevaba un salario base masivo de 7 cifras y opciones sobre acciones que literalmente podrían comprar la alegre casa amarilla de mis padres 100 veces. Me levanté, caminé hacia la enorme ventana de cristal de suelo a techo y apoyé la palma de la mano en el frío cristal. La lluvia de Seattle caía a chorros por el cristal, difuminando las luces de la ciudad en manchas doradas. Mi reflejo me devolvió la mirada en el cristal oscuro. Parecía cansada. Tenía ojeras profundas y oscuras que ningún corrector caro podía ocultar por completo. El costo de 14 años de trabajo implacable estaba grabado en mi rostro. El instinto humano dicta que cuando logras la victoria más grande y monumental de toda tu vida, deseas desesperadamente llamar a alguien. ¿Quieres compartir la alegría? Miré mi teléfono, boca abajo sobre la isla de mármol de la cocina. ¿A quién llamaría? Si llamara a mi madre, Brenda probablemente me interrumpiría a mitad de la frase para quejarse del creciente costo de los arreglos florales de la boda de Cassandra o para preguntar si me había acordado de enviar el cheque para el regalo de la despedida de soltera.
Si llamaba a mi padre, Ricardo probablemente preguntaría si el nuevo trabajo de CEO venía con un mejor seguro de salud porque estaba pensando en cambiar de proveedor y quería que yo pagara sus primas. No dirían felicidades. Simplemente calcularían cómo podrían extraer la nueva riqueza. Me di cuenta entonces, completamente sola en la oscuridad, que el éxito masivo es una experiencia increíblemente silenciosa, casi brutal, cuando eres el fantasma de la familia. No hay aplausos. No hay descorche de champán ni abrazos cálidos. Solo está el sonido de la lluvia golpeando el cristal grueso y el bajo zumbido mecánico del frigorífico de lujo. Me alejé de la ventana. El sentimentalismo era muy ineficiente, y ya no tenía lugar para él. Tenía un trabajo serio que hacer. Junto con el correo electrónico de nombramiento, la Junta había enviado un enlace digital seguro a la sala de datos de transición y adquisición. Northridge acababa de finalizar el papeleo para cerrar un acuerdo masivo con una empresa de tamaño mediano con sede en Denver llamada Helios Layer Consulting. Como CEO entrante, mi trabajo principal e inmediato era hacer limpieza. Mi reputación en la industria no era precisamente amable. Me llamaban el bisturí. Yo era la ejecutiva que enviaban para extirpar la podredumbre financiera, despedir a los inútiles, racionalizar operaciones infladas e integrar el activo recién adquirido en la gigantesca maquinaria de Northridge. Me senté de nuevo en mi escritorio, me serví una taza de café negro recién hecho y me conecté al servidor altamente seguro. Hice clic en la carpeta etiquetada Finanzas de Helios. No tenía absolutamente ninguna idea de que abrir esos archivos digitales específicos encendería una bomba que aniquilaría toda la existencia de mi familia. Solo pensé que estaba haciendo mi trabajo. Me senté en el tranquilo resplandor de la pantalla de mi portátil. La lluvia de Seattle continuaba su constante tamborileo contra el cristal. La adquisición de Helios Layer Consulting fue un movimiento masivo para Northridge Capital. Era una jugada estratégica para dominar el mercado regional, lo que significaba que la sala de datos a la que acababa de tener acceso contenía miles de archivos altamente confidenciales. Comencé a abrir carpetas, recursos humanos, cumplimiento legal, gastos operativos y, finalmente, informes de auditoría interna. Sabía, por supuesto, que mi flamante cuñado, Julián, trabajaba en Helios. Fue una de las razones principales por las que deliberadamente me mantuve alejada de las primeras conversaciones de adquisición, recusándome oficialmente para evitar cualquier apariencia de conflicto de intereses. Pero ahora que la tinta estaba seca y el acuerdo completamente cerrado, el conflicto había desaparecido por completo. Ahora él era simplemente personal. Ahora estaba bajo mi jurisdicción directa. Hice clic en el organigrama de recursos humanos. Desplacé la larga lista de nombres corporativos, mis ojos buscando el equipo de liderazgo senior de Helios. Allí estaba, Julián, director de finanzas. Lo miré fijamente en su foto digital durante un largo momento. Sonreía, esa sonrisa encantadora, fácil e increíblemente arrogante que había convencido a mi hermana de que era un gran partido. Se veía increíblemente seguro de sí mismo. ¿Y por qué no habría de serlo? Era un director de 32 años con un salario muy saludable de 6 cifras. Recientemente comprometido con la chica más bonita y exigente de nuestra ciudad natal. Cerré la carpeta de recursos humanos y abrí la auditoría interna preliminar para el tercer trimestre. Aquí era donde siempre se enterraban los cadáveres en cualquier adquisición corporativa. Todas las empresas los tienen. Pequeñas ineficiencias, prácticas contables descuidadas, suscripciones de software olvidadas. Pero mientras me desplazaba por el denso y seco informe preliminar presentado por el equipo de diligencia de vida de Northridge, una bandera roja brillante de repente captó mi ojo entrenado. Era una anotación pequeña, casi insignificante, escrita en los márgenes de la sección de gastos discrecionales por uno de nuestros auditores junior. La nota simplemente decía, frecuencia inusual de pagos a proveedores de eventos. Varianza extremadamente alta con respecto a las tasas estándar del mercado. Se recomienda una revisión adicional antes de la integración final. Fruncí el ceño, inclinándome más cerca de la pantalla brillante. En el gran esquema de una adquisición corporativa multimillonaria, unas cuantas fiestas navideñas o cenas con clientes demasiado caras solían ser solo un error de redondeo. La mayoría de los ejecutivos lo ignorarían, pero yo era meticulosa. Así es exactamente como había sobrevivido a mi familia, y así es como había conquistado Northridge.
Abrí la hoja de cálculo de datos brutos de cuentas por pagar, filtrando específicamente por marketing y eventos internos. Ordené la enorme lista por nombre de proveedor y frecuencia de pago. La hoja de cálculo se reconfiguró rápidamente, las filas y columnas parpadeando antes de asentarse en un nuevo patrón. Un único nombre de proveedor de repente dominó toda la pantalla, apareciendo una y otra vez en el libro mayor. Lumiere Lace Events. Me quedé helada. Mis dedos se mantuvieron rígidamente sobre el trackpad. Lumiere Lace Events. Sonaba increíblemente elegante. Sonaba profesional y muy personalizado. Pero yo sabía exactamente lo que era. Sentí un escalofrío frío y agudo de absoluta incredulidad recorrer mi nuca. Era la sociedad de responsabilidad limitada que mi hermana Cassandra había registrado emocionadamente hace exactamente 2 años cuando de repente decidió que quería ser una planificadora de eventos de alto nivel. La operaba completamente desde el dormitorio de invitados de la casa que ella y Julián acababan de comprar. Hasta donde yo sabía, su cliente más grande y único real era un vecino de la calle que necesitaba ayuda para organizar una fiesta de cumpleaños muy temática para un gato. Miré la dirección de la sede corporativa que figuraba en el archivo del proveedor. Era un apartado de correos en el centro de Denver, no su dirección residencial. Era un intento torpe y amateur de ofuscación, pero aparentemente lo suficientemente inteligente como para pasar una mirada casual de la anterior gestión perezosa de Helios. Comencé a analizar los números reales, y lo que vi hizo que se me helara la sangre por completo. Empecé a hacer clic en las facturas digitales individuales. Factura número 1044. Cena de agradecimiento al cliente. Costo, $18.500. Factura número 1056, retiro corporativo de Team Welding, decoración y logística. Costo, $42.000. Factura número 1089, tarifa de consulta para la gala navideña. Costo, $15.000. Los números eran absolutamente asombrosos. Conocía la industria de eventos corporativos íntimamente. Sabía exactamente cuánto costaban las cosas en el mercado de Denver. Esto no eran solo márgenes de proveedor estándar. Esto era un robo descarado. $15.000 solo por una tarifa de consulta. Podrías contratar a un planificador de bodas famoso por esa cantidad. Hice clic para abrir la copia digital en PDF de la factura 1056. Allí estaba el logotipo en la parte superior, una fuente rizada, increíblemente hortera y dorada que Cassandra probablemente había diseñado ella misma usando software gratuito. Y allí, justo al final de la factura, estaba la firma de aprobación digital. Julián, director de finanzas. Mi estómago se revolvió violentamente. No era náusea física. Era la sensación fría y hundida de una profunda decepción mezclada con una emoción creciente y aterradora. Siempre había pensado que Julián era simplemente débil. Pensé que era un hombre sin carácter que le gustaba el camino de menor resistencia, un hombre que dejaba que mi hermana lo atropellara porque era más fácil que luchar contra sus interminables demandas. Pero no creía que fuera estúpido. Y ciertamente no creía que fuera un criminal descarado. Esto era malversación. Estaba envuelto en una bonita fuente rizada y disfrazado de gastos comerciales corporativos legítimos. Pero era puro robo sin adulterar. Julián estaba canalizando intencionalmente dinero de la compañía, dinero de Helios, que ahora era oficialmente dinero de Northridge, directamente a la compañía fantasma de su esposa. Rápidamente ejecuté una tabla dinámica en la hoja de cálculo para sumar el total de pagos realizados a Lumiere Lace durante los últimos 18 meses. Pulsé la tecla Enter. El número final apareció en la esquina inferior derecha de mi pantalla en negrita negra. $214.650. Me recosté en mi silla completamente aturdida. De ahí vino el dinero para su nuevo SUV de lujo. Así es como se permitieron las enormes e innecesarias renovaciones de su casa. Así es como estaban pagando actualmente esta ridícula boda de $200.000. No solo estaban viviendo salvajemente por encima de sus posibilidades. Estaban viviendo de tiempo corporativo robado y dinero corporativo robado. Y la peor y más poética parte de todo era el número en sí. $214.000.
era casi exactamente el total combinado de la cuenta de ahorros que mi madre había robado cuando yo tenía 18 años, el fondo fiduciario que mis padres me habían falsificado cuando tenía 21 años y la década de préstamos abusivos y rescates que les había dado. Julián era el director de finanzas. Él era el explícitamente contratado para guardar la puerta corporativa. Y en su lugar, la estaba abriendo de par en par mientras su esposa metía un camión enorme en la bóveda. Eran parásitos. Mis padres me robaron para dárselo a Cassandra. Julián le robó a su compañía para dárselo a Cassandra. Todos los caminos, todo el dinero robado, conducían directamente a mi hermana. Ella era un agujero negro de derecho que consumía todo a su alrededor. Descargué todas y cada una de las facturas, cada correo electrónico de aprobación y cada registro de transferencia bancaria. Los tenía. Los tenía completamente contra las cuerdas. Estaba a punto de profundizar en los recibos corporativos detallados cuando una notificación sonó suavemente en la esquina superior derecha de mi pantalla. Era un correo electrónico enviado a mi bandeja de entrada personal. El momento era tan increíblemente perfecto. Parecía que estaba guionizado por un poder superior. Hice clic. El correo electrónico era de Cassandra. Estaba formateado con un fondo que parecía cartulina color crema con destellos animados. El texto decía: «Hola, Valeria. Sé que estoy súper tarde con esto, pero las cosas han estado absolutamente locas planeando el día perfecto. De todos modos, aquí tienes el enlace oficial de invitación digital. Nota rápida: como tuvimos que ampliar la lista de invitados para incluir a algunos de los importantes amigos de negocios de papá, hemos tenido que hacer un pequeño ajuste. A los invitados de la familia extendida y a los amigos franceses, es decir, a ti, se les pide que cubran el costo de su plato y asistencia. Es solo un pequeño precio a pagar para celebrar el amor verdadero, ¿verdad? La factura se generará cuando hagas clic en el enlace. Por favor, paga en un plazo de 24 horas para que podamos confirmar tu asiento en las mesas traseras. Con amor, Cassandra y Julián». Me quedé mirando la pantalla, con la mandíbula literalmente por los suelos. En el lado izquierdo de mi monitor estaba la prueba innegable y legalmente vinculante de que Cassandra y Julián habían extraído más de $200.000 de la compañía que yo ahora dirigía. En el lado derecho de mi monitor había una alegre solicitud para que pagara el privilegio de asistir a la boda que estaban financiando con mi dinero robado. Hice clic en el enlace de la factura solo para ver lo absurdo que era. El total no era un pequeño precio. Era de $1.850. Escaneé la lista detallada. Costo del plato, tarifa de acceso a la barra libre, impuesto de coordinación del lugar, contribución de apoyo a la fiesta nupcial. Me estaban cobrando una tarifa de apoyo a la fiesta nupcial cuando ni siquiera se me permitía estar en la fiesta nupcial. Antes de que pudiera siquiera procesar la descarada y sin paliativos audacia de la factura, mi teléfono celular zumbó sobre la encimera de mármol. El identificador de llamadas mostraba el nombre de mi madre. Lo puse en altavoz. Valeria, la voz de Brenda era severa, la voz de una matriarca profundamente decepcionada. «Cassandra acaba de llamarme. Dijo que aún no has pagado el enlace. No seas difícil con esto». «Mamá», dije, manteniendo la voz completamente nivelada. «¿Por qué me cobran casi $2.000 por asistir a la boda de mi hermana? Estoy sentada en la mesa 19, que está literalmente al lado de las puertas batientes de la cocina». «Oh, por el amor de Dios». Mi madre suspiró pesadamente, el sonido familiar de su absoluto desdén por mi existencia. «Es solo dinero, Valeria. Tienes un aburrido trabajo de oficina. No tienes esposo, ni hijos, ni hipoteca. ¿En qué más vas a gastarlo? Tu hermana está construyendo una vida hermosa. La familia ayuda a la familia. Esa es la regla». «¿La familia roba a la familia, mamá?», pregunté en voz baja, la pregunta colgando pesadamente en el tranquilo apartamento. «¿Qué se supone que significa eso?». Su voz se agudizó instantáneamente hasta convertirse en una cuchilla defensiva. «Nada», mentí suavemente. «Dile a Cassandra que pagaré la factura esta noche». Colgué el teléfono. No grité. No tiré nada. Abrí una nueva carpeta altamente cifrada en mi unidad corporativa segura. Llamé a la carpeta Proyecto Willow.
Arrastré todas las facturas fraudulentas, las transferencias bancarias y las firmas de aprobación de Julián a la carpeta. Luego abrí mi aplicación bancaria y pagué la factura de la boda de $1.850. Se sintió completamente contraintuitivo, lo sé. ¿Por qué pagarles un solo centavo más? Porque quería una entrada. Necesitaba estar en esa habitación. Necesitaba presenciar el momento exacto en que la música dejaba de sonar. Iba a dejar que se pararan en un escenario y se sintieran como la realeza absoluta. Y luego iba a quemar todo su reino hasta los cimientos. Eso nos lleva de vuelta al presente, de vuelta a la finca Willow, de vuelta al momento exacto en que las risas del chiste de vaca inútil de Cassandra finalmente comenzaron a disminuir en el salón de baile. Me quedé en las sombras junto a las puertas de la cocina, el vaso de agua fría en la mano, escuchando las últimas risitas de 250 personas que pensaban que yo era una broma patética. La parte de mí que era la niña de Iowa, la niña de cristal que solo quería que su madre mirara su boletín de calificaciones, simplemente dejó de existir en ese momento. No sentí absolutamente nada más que pura y no adulterada claridad. No lloré. No corrí al baño. Di la espalda al escenario y comencé a caminar deliberadamente hacia las pesadas puertas dobles que conducían al vestíbulo principal y a la salida. Necesitaba aire antes de ejecutar la fase final. Cuando me acerqué a la barra principal cerca de la salida, las puertas dobles se abrieron de golpe. Julián estaba regresando al salón de baile. Aparentemente, se había escabullido durante el discurso de su nuevo suegro para ir al baño o tomar una copa en privado con sus padrinos. Llevaba un vaso fresco de whisky ámbar, con la cara sonrojada por el alcohol y la alegría arrogante. Escuchó las risas que se desvanecían y miró hacia el escenario donde Cassandra todavía se deleitaba con el brillo de su extrema crueldad. Luego giró la cabeza y me vio caminando directamente hacia él. Al principio sonrió. Era una sonrisa condescendiente y profundamente compasiva. Oye, Valeria arrastró ligeramente las palabras, apoyándose en la barra de caoba. No te lo tomes tan a pecho. Ya sabes cómo es ella. Solo se está divirtiendo. Realmente deberías aprender a tomarte una broma. Dejé de caminar. Estaba exactamente a 90 centímetros de él. Lo miré directamente a los ojos. Y por primera vez en toda mi vida, no lo miré como una cuñada tranquila y abatida. Lo miré como una directora ejecutiva que mira a un empleado junior, altamente prescindible, que acaba de ser sorprendido robando de la caja registradora. La sonrisa engreída de Julián vaciló de inmediato. Vio algo en mi rostro que no le pertenecía. Vio autoridad fría y absoluta. Luego sus ojos se desviaron ligeramente. Tal vez fue la forma rígida en que estaba de pie. Tal vez fue la frialdad pura y aterradora que irradiaba mi postura. O tal vez, a través de la neblina del costoso whisky, su cerebro finalmente hizo la conexión crítica que debería haber hecho hace 3 días. A principios de esa semana, Northbridge Capital había enviado un memorando interno confidencial a la dirección ejecutiva de todas las filiales adquiridas, incluida Helios. Contenía el plan de transición e incluía una foto de alta resolución de la nueva CEO regional. Vi el segundo exacto en que la comprensión golpeó su cerebro. Vi cómo los engranajes se atascaban y se detenían violentamente. Parpadeó con fuerza, 1, 2 veces, como si intentara despejar una terrible alucinación. Me entrecerró los ojos. Espera, susurró. El color se le escurrió de la cara tan rápido que pareció un truco de magia. Su piel pasó de un rosa sonrojado y saludable al color de la ceniza mojada y muerta. Su mano comenzó a temblar violentamente. Se le cayó el vaso. Cayó al suelo de madera con un estruendo masivo que sonó exactamente como un disparo. El whisky salpicó sus costosos zapatos de cuero, pero ni siquiera se inmutó. No, respiró, dando un paso tambaleante hacia atrás. No, no, no. Miró salvajemente al escenario donde Cassandra estaba levantando el micrófono para otra broma. Luego volvió a mirarme, sus ojos estaban muy abiertos, aterrorizados, suplicantes. Tú eres Flores, balbuceó, su voz rompiéndose en un tono agudo. Valeria Flores de Northbridge. No dije una sola palabra. Simplemente levanté una ceja. Una confirmación silenciosa de su absoluta perdición.
El pánico, primitivo y completo, se apoderó de todo su cuerpo. No caminó. Se apresuró. Literalmente corrió hacia el escenario, empujando violentamente a un camarero, casi derribando un arreglo floral de $18.000. «Cassandra», gritó. El sonido atravesó las risas restantes en la sala. Era un sonido de puro terror sin adulterar. Cassandra se detuvo a mitad de la frase, con aspecto confundido. Julián saltó torpemente al escenario, casi tropezando con su costosa cola. La agarró del brazo con una fuerza que la hizo quejarse. «Para», gritó directamente al micrófono, causando un silbido masivo y penetrante de retroalimentación que hizo que la mitad de los invitados se taparan los oídos. «Cállate. Tienes que callarte ahora mismo». La sala quedó en silencio sepulcral. El DJ cortó bruscamente la música de fondo. «¿Qué te pasa?», siseó Cassandra, tratando de quitarle el brazo, su cara enrojecida por la ira. «Solo la estoy asando». «No puedes». Julián chilló, su voz amplificada a cada rincón de la silenciosa sala. Me señaló con un dedo que temblaba violentamente, de pie en las sombras junto a la barra. «Es ella. Ella es la compradora». «¿Qué?». Cassandra parecía completamente desconcertada. «Es Valeria Flores». Julián gritó, la desesperación lo volvía casi incoherente. «Ella es la CEO. Es la nueva CEO de Northbridge. Es mi jefa. Es dueña de todo». Las palabras flotaron en el aire pesado. «Es mi jefa». Por un instante, nadie se movió. Los invitados miraron del escenario al fondo de la sala. Miraron a la albahaca inútil, de pie con el vestido azul marino. Luego comenzó el murmullo. Era un zumbido bajo. Vi a los tipos de finanzas en la mesa 5 con las cabezas juntas. Los vi buscando desesperadamente sus teléfonos en los bolsillos. Observé cómo 50 personas abrían simultáneamente sus motores de búsqueda. La luz azul de las pantallas de los smartphones iluminó sus rostros conmocionados. Julián temblaba en el escenario, sosteniendo el micrófono como si fuera una granada activa. Cassandra parecía como si la hubieran golpeado físicamente, con la boca abierta de par en par en una horrible comprensión. Los miré por última vez. Me di la vuelta, el sonido de mis tacones chasqueando rítmicamente en el suelo de madera. Caminé directamente de vuelta a la mesa 19. Mi vaso de agua todavía estaba allí. Lo cogí, di un sorbo y lo dejé. Toda la sala observó cada uno de mis movimientos en un silencio paralizado. Miré directamente más allá de mi hermana, cruzando la mirada con el hombre que temblaba en su smoking. No grité. No necesitaba un micrófono. En ese silencio, mi voz se oyó perfectamente. «Señor Porter», dije. Era exactamente la voz que usaba para despedir a 1000 personas sin temblar. «Lo veré a las 9 del lunes por la mañana. Sala de conferencias 14B. Tenemos algunas discrepancias muy significativas con respecto a los costos de los proveedores de eventos que debemos aclarar». Vi cómo sus rodillas cedían. Tropezó hacia atrás, apoyándose en la cabina del DJ. ¿Sabía? Sabía que yo tenía las facturas. Me di la vuelta, empujé las pesadas puertas dobles y salí al aire fresco de la noche. El cielo explotó con los fuegos artificiales que me habían exigido que pagara, pero no miré hacia arriba. Simplemente caminé hacia mi coche, dejándolos arder. La mañana del lunes en la sede de Northbridge Capital no olía a lavanda y a dinero viejo. Olía a ozono, a aire fuertemente filtrado y al fuerte aroma de antiséptico corporativo. Era el olor de un ambiente estéril preparado para una cirugía brutal. Entré en la sala de conferencias 14B exactamente a las 8:59. La sala estaba helada, dominada por una mesa masiva hecha de una sola losa de nogal recuperado. A mi derecha se sentaba Héctor, mi recién nombrado director financiero, un hombre que veía el mundo entero estrictamente a través de la lente de la evaluación de riesgos y la responsabilidad. A mi izquierda se sentaba Nadia, la implacable jefa de cumplimiento corporativo. Enfrente de ellos se sentaba Julián Porter. Parecía significativamente más pequeño de lo que había estado en ese escenario 2 noches antes. Su traje a medida, generalmente impecable,
le colgaba suelto de los hombros caídos. Su piel aún conservaba esa tez gris pálida de un hombre que había pasado las últimas 48 horas vomitando violentamente su propia ansiedad. A su lado se sentaba un abogado, un socio junior de una firma de nivel medio, claramente contratado en un pánico ciego un domingo por la tarde. No me senté a la cabecera de la mesa. Caminé hacia una silla pegada a la pared de cristal del fondo, posicionándome completamente como observadora en lugar de participante directa. Buenos días, dije, mi voz completamente desprovista de cualquier inflexión humana. Seamos claros sobre el estricto protocolo para esta reunión. Aunque soy la CEO de esta organización, mi conexión personal con las partes involucradas crea un conflicto de intereses directo. Por lo tanto, me recuso formalmente del proceso de toma de decisiones final con respecto al empleo y la situación legal del señor Porter. Estoy aquí únicamente para proporcionar contexto histórico al comité independiente. Héctor, Nadia, la palabra es suya. Julián me miró. Sus ojos estaban enrojecidos y absolutamente desesperados. Abrió la boca para hablar, quizás para decir mi nombre o suplicar lealtad familiar, pero su abogado le colocó una mano firme en el antebrazo para silenciarlo al instante. Gracias, señorita Flores, dijo Nadia. Ni siquiera miró a Julián. Miró directamente los datos proyectados en la enorme pantalla de la pared. Señor Porter, estamos aquí para discutir una serie de graves irregularidades financieras descubiertas durante la auditoría de adquisición de Helios Layer Consulting. Específicamente, 20 pagos separados que suman $214.650 pagados a un proveedor listado como Lumia Enlace Events. Hizo clic en un botón y la pantalla se llenó con las facturas falsificadas junto con los registros de transferencias bancarias que mostraban el dinero fluyendo directamente a la cuenta de ahorros conjunta de Julián y Cassandra. El patrón es innegable, añadió Héctor, su voz seca y letal. Facturas aprobadas por usted, señor Porter, por servicios facturados al 300% del valor de mercado estándar. Fondos transferidos al proveedor, luego movidos dentro de las 48 horas a una cuenta personal de usted y su esposa. Esto no es un error contable. Esto es fraude electrónico y malversación de fondos de libro de texto. El abogado de Julián carraspeó, ajustándose la corbata incómodamente. Mi cliente no niega que las transacciones tuvieron lugar, dijo el abogado suavemente. Sin embargo, impugnamos enérgicamente la intención. El señor Porter es víctima de una coerción doméstica extrema. Observé desde mi silla contra la pared. Vi a Julián asentir vigorosamente, con los ojos muy abiertos. Explique, dijo Héctor, su bolígrafo suspendido sobre su bloc de notas. El señor Porter estuvo bajo una presión emocional y psicológica extrema, afirmó el abogado. Su esposa, Cassandra Porter, inició todo el plan. Ella creó la LLC Fantasma. Ella exigió los fondos corporativos. El señor Porter intentó oponerse. Tenemos correos electrónicos impresos que prueban su extrema reticencia, pero fue manipulado. Se le dijo que si no le proporcionaba este lujoso estilo de vida, el matrimonio terminaría inmediatamente. Actuó no por codicia personal, sino por miedo. Fue un peón involuntario en el plan criminal de su esposa. Julián finalmente habló. Su voz era fina, temblorosa e increíblemente patética. Ella tiene gustos muy caros, susurró Julián, mirando sus manos temblorosas. Ella me dijo que todos tenían cuentas de gastos. Dijo que si realmente la amaba, lo lograría para pagar las renovaciones de la casa. No quería robar. Juro que ella me obligó a hacerlo. Lo miré desde el otro lado de la sala. El hombre que se había parado en ese escenario y había brindado orgullosamente por su hermosa y perfecta novia ahora estaba diseccionando fríamente su carácter para salvar su propia miserable piel. Estaba activamente entregando a la mujer con la que se acababa de casar a los lobos federales para comprarse 5 minutos más de libertad. Nadia miró a Héctor, luego miró a Julián con absoluto asco. El comité ha llegado a una decisión basada en la evidencia, dijo Héctor, cerrando su pesado archivador. Señor Porter, su empleo se rescinde inmediatamente por mala conducta grave y justa causa. Rechazamos su oferta de cooperación. Northbridge declina su ayuda para culpar a su cónyuge. Consideramos que su intento de trasladar la responsabilidad total a su esposa es éticamente repugnante. Julián se quedó helado,
con la respiración atrapada en la garganta. Usted es solidariamente responsable, añadió Nadia fríamente. Además, el archivo de investigación completo se entregará a la División Estatal de Delitos Financieros esta tarde para su enjuiciamiento inmediato. Se enfrentará a cargos federales. No. Julián jadeó, levantándose tan rápido que su silla se estrelló contra el suelo. Me miró completamente, ignorando al comité. Valeria, por favor. Tú sabes cómo es ella. Tú sabes cómo tu familia presiona a la gente. Yo también soy una víctima de ellos. En realidad, estaba tratando de establecer un vínculo conmigo por el abuso de mi propia hermana. Estaba tratando de aprovechar mi trauma infantil para excusar su delito grave. Me levanté de mi silla contra la pared. Creo que hemos oído suficiente, dije. Miré a Julián directamente a los ojos. Fuera de mi edificio. 2 días después, volé de regreso a Iowa. Conduje un coche de alquiler a la alegre casa amarilla donde crecí. Se veía significativamente más pequeña y mucho más patética de lo que recordaba. La pintura se estaba pelando mucho cerca de los canalones, un detalle que mis padres probablemente habían ignorado porque estaban demasiado ocupados gastando mi dinero robado en mejorar el estilo de vida de Cassandra. Cassandra me esperaba sola en la sala de estar. Mis padres no estaban allí. Había insistido, a través de mis caros abogados corporativos, en que esta reunión final fuera estrictamente entre nosotras dos. La casa estaba en silencio sepulcral. Me senté a la mesa del comedor, la misma mesa donde me habían dicho que fuera menos egoísta 18 años atrás. Coloqué un grueso documento legal encuadernado delante de Cassandra. Se veía absolutamente arruinada. Llevaba un chándal gris holgado, sin maquillaje, y sus ojos estaban hinchados, casi cerrados de tanto llorar. La arrogancia de la novia había desaparecido por completo. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz un susurro apagado y áspero. Es un acuerdo de reestructuración financiera, dije con calma. Pero antes de que lo firmes, tengo 2 cosas que mostrarte. Saqué una fotocopia de una carta manuscrita. Mi abogado la había encontrado profundamente enterrada en los archivos del Tribunal de Sucesiones del Condado. Esta es una carta de nuestra abuela, dije. La escribió al albacea de su patrimonio la semana antes de morir. Léela. Cassandra tomó el papel, sus manos temblaban violentamente. La vi escanear la caligrafía cursiva. Yo conocía las palabras de memoria. Asegúrense de que esta herencia sea inquebrantable. Valeria es la única en esa casa que ve el mundo con claridad. Sus padres la ignoran. Su hermana está siendo criada para ser un objeto inútil. Quiero que este dinero sea el escudo de Valeria contra ellos. Cassandra emitió un sonido que era mitad sollozo, mitad jadeo. Dejó caer la carta. Lo sabían, susurró. Mamá y papá sabían que ella lo quería para ti y lo tomaron. Lo tomaron porque decidieron que eras una mejor apuesta financiera, dije secamente. Invirtieron en el caballo de exhibición. Pero esa apuesta falló, Cassandra. El dinero se ha ido. Tu nueva casa va a ser embargada por el banco. Los coches se han ido, pero la cosa empeora. Saqué la pila de correos electrónicos impresos de Julián. Los que había entregado orgullosamente a mi comité para salvarse a sí mismo. Los deslicé por la mesa. Lee lo que tu esposo piensa de ti, dije. Ella leyó los correos electrónicos. Leyó cómo la llamaba manipuladora, cómo afirmaba que ella lo obligó a cometer fraude, cómo se ofreció a testificar contra ella en un tribunal federal si lo dejaban en libertad. Vi cómo el último pilar de su perfecta y privilegiada vida se hacía añicos en 1000 pedazos de realidad transaccional. Me vendió, sollozó, enterrando su cara entre sus manos. Lo hizo, asentí, sin sentir absolutamente ninguna lástima. Va a la prisión federal, Cassandra. Pero tú no tienes que ir. Si firmas este documento, transfieres tu patrimonio en esta casa, la casa de mamá y papá, que compraron con mi dinero robado, directamente a mí. A cambio, Northridge no te perseguirá como CEO conspiradora criminal. Me deberás el dinero personalmente. Me lo pagarás lentamente con tus propios ingresos de salario mínimo. Sin intereses, solo el capital. Miró las paredes de la casa amarilla.
Miró las fotos en la repisa de la chimenea, el santuario de su propia perfección infantil. Luego me miró por primera vez en toda su vida. No me miró como a una rival o una cuenta bancaria. Me miró como a un ser humano. Cogió el bolígrafo y firmó el papel. Se despidió de la casa. Se despidió de la jubilación de sus padres. Se despidió de su ilusión de ser la niña de oro. 6 meses después, me encontraba en el balcón de mi penthouse en Seattle. La lluvia caía en suaves cortinas. Tenía mi teléfono en la mano, mirando un correo electrónico oficial de la oficina del fiscal del distrito. Julian Porter se había declarado culpable de fraude electrónico. Fue sentenciado a 36 meses en una penitenciaría federal. Su carrera había terminado permanentemente. Deslicé para ver la siguiente notificación. Era un recibo de transferencia bancaria de Cassandra. $200. Adjunta había una nota. Empecé mi turno en la cafetería. Me duelen los pies. Aquí está el primer pago. Sonreí, dando un sorbo a mi café oscuro. Le llevaría 40 años pagarme a ese ritmo, pero sinceramente ya no me importaba el dinero. Finalmente estaba de pie por sí misma. No había hablado con mis padres en 6 meses. Vivían en un apartamento pequeño y abarrotado, absolutamente furiosos de que su plan de jubilación los hubiera cortado por completo. Miré las luces brillantes de la ciudad. Entonces me di cuenta de que la mayor venganza no era ver a Julián ir a la cárcel con un mono naranja. No era ver a Cassandra trabajando en un brutal trabajo minorista. No se trataba del castigo en absoluto. Se trataba de la velocidad de escape. Había escapado por completo. Ya no era el chivo expiatorio. Ya no era la niña de cristal. Ya no era la vaca inútil. Yo era Valeria. Y finalmente era completamente libre. Salí de su escenario, salí de su sombra y nunca, nunca miré.